El sensor TPS, conocido como sensor de posición del acelerador, es una de esas piezas pequeñas que muchas veces pasamos por alto, pero que resulta fundamental para el rendimiento del motor. Su función principal es indicar a la computadora del coche, la ECU, qué tanto se abre la mariposa del acelerador cada vez que presionamos el pedal. Con esta información, la ECU regula la inyección de combustible y la chispa de encendido para mantener una mezcla precisa y lograr que el motor trabaje de manera eficiente. Cuando el sensor funciona correctamente, la aceleración es suave, el consumo de gasolina es estable y el motor responde de inmediato. Pero cuando falla, los problemas pueden ser muy variados, desde un simple jaloneo hasta la pérdida total de potencia. Lo complicado es que los síntomas se confunden con fallas en otras partes, como bujías, bobinas o la bomba de gasolina. Por eso muchas personas gastan dinero en reparaciones innecesarias sin revisar antes este sensor. En este video vamos a revisar los 9 síntomas más comunes de un sensor TPS defectuoso y al final te explicaré cómo probarlo y repararlo de manera práctica. Síntoma 1. Ralentí inestable. Uno de los primeros signos de un TPS dañado es un ralentí irregular. Cuando el sensor envía señales erráticas, la computadora no sabe cuánta mezcla de aire y combustible debe mantener mientras el coche está detenido. Esto provoca que el motor suba y baje de revoluciones de manera descontrolada, que tiemble en los semáforos o incluso que se apague sin previo aviso. En condiciones normales, el ralentí de un coche debe estar entre 700 y 900 RPM de forma constante. Si notas que las revoluciones caen demasiado o que se disparan y luego bajan de golpe, el TPS puede estar fallando. Este síntoma muchas veces se confunde con un cuerpo de aceleración sucio o con problemas en el sensor de ralentí. Pero si ya revisaste esas partes y el problema persiste, el TPS es el siguiente en la lista de sospechosos. Ignorar este síntoma no solo hace incómodo el manejo, también puede dañar soportes del motor y provocar mayor consumo de gasolina. Síntoma 2. Tirones o jaloneos al acelerar. Un TPS en mal estado suele provocar jaloneos cuando pisas el acelerador. Esto ocurre porque el sensor no envía una señal estable a la computadora. La ECU interpreta que presionas y sueltas el pedal de manera irregular, aunque tú lo mantengas constante. El resultado es que el motor recibe demasiada o muy poca gasolina en cuestión de segundos, generando tirones repentinos. Estos jaloneos pueden presentarse en carretera, al subir pendientes o incluso en ciudad. El coche se siente como si perdiera fuerza de golpe y luego la recuperara, lo que no solo es molesto, sino peligroso si ocurre al rebasar o al incorporarte al tráfico. Este síntoma suele confundirse con problemas en los inyectores, bobinas o bomba de gasolina. Sin embargo, cuando todos esos componentes están en buen estado, un TPS defectuoso es el culpable más probable. Síntoma 3. Pérdida de potencia. Cuando el sensor TPS falla, la computadora no recibe información precisa sobre la posición del acelerador. Esto significa que el motor no sabe si debe entregar más potencia o mantenerse en una mezcla mínima de combustible. El resultado es un coche que no responde como debería. Puedes pisar el acelerador a fondo y sentir que el coche apenas se mueve o que tarda demasiado en aumentar las revoluciones. Este síntoma se vuelve evidente en subidas, en rebases o cuando el coche lleva carga adicional. La pérdida de potencia también se relaciona con el modo de emergencia de algunos vehículos modernos. En este modo, la computadora limita la potencia para proteger el motor, pero la causa original suele estar en sensores como el TPS. Un detalle importante es que esta pérdida de potencia puede ser intermitente. El coche funciona bien por un rato y luego pierde fuerza sin explicación. Eso dificulta el diagnóstico, pero justamente ahí es donde revisar el TPS resulta clave. Síntoma 4. Mayor consumo de combustible. Un coche con el sensor TPS defectuoso puede comenzar a gastar mucha más gasolina de lo normal. La razón es que la ECU, al no recibir datos correctos, tiende a enriquecer de más la mezcla aire-combustible, es decir, inyecta más gasolina de la necesaria. Esto no solo vacía tu bolsillo, también daña otras partes del motor. El exceso de gasolina no quemada genera humo negro, ensucia las bujías y puede dañar el catalizador. Si antes llenabas el tanque una vez por semana y ahora necesitas hacerlo con más frecuencia sin que hayan cambiado tus trayectos, el TPS puede ser el responsable.
Un ejemplo claro es cuando notas que, aún conduciendo de la misma manera y en las mismas rutas, tu rendimiento por litro disminuye considerablemente. Ese desajuste es señal de que la mezcla no está siendo medida correctamente por el sensor. Síntoma 5. Problemas al cambiar de marcha en autos automáticos. El sensor TPS no solo controla la mezcla de aire y combustible, también envía información a la transmisión automática. Cuando el TPS falla, la computadora de la transmisión no sabe en qué punto exacto está el acelerador, lo que genera cambios de marcha inadecuados. Los síntomas más comunes son cambios bruscos que golpean el tren motriz. El motor se revoluciona demasiado antes de cambiar de marcha. Retrasos al pasar de una velocidad a otra, especialmente al subir pendientes. En algunos casos, la transmisión incluso entra en modo de protección, quedándose en una sola marcha para evitar daños. Ignorar este síntoma puede ocasionar desgaste prematuro en los discos y bandas de la transmisión, lo cual es mucho más costoso que reemplazar un sensor TPS. Síntoma 6. Check engine encendido. La luz de check engine es una advertencia directa. Cuando el TPS envía señales fuera de rango o inconsistentes, la computadora registra el fallo y lo muestra en el tablero. Con un escáner OBD es posible detectar códigos de error como PRL120, mal funcionamiento en el circuito del TPS, PRL121, rango o rendimiento incorrecto de la señal, PRL122, voltaje demasiado bajo, PRL123, voltaje demasiado alto, PRL124, señal intermitente. Cada uno de estos códigos indica un problema diferente, pero todos tienen algo en común. El TPS está en el centro de la falla. Un error frecuente de los conductores es ignorar la luz del check engine durante semanas o incluso meses. Esto no solo agrava el problema, sino que puede causar fallos adicionales en el sistema de encendido y en la mezcla de combustible. Síntoma 7. El motor se apaga al soltar el acelerador. Un síntoma muy peligroso es cuando el motor se apaga de golpe al soltar el pedal del acelerador. Esto ocurre porque el TPS no le indica a la ECU que debe mantener un flujo mínimo de aire y gasolina cuando el acelerador vuelve a su posición de reposo. Imagina ir manejando en tráfico o al dar vuelta en una esquina y que el coche simplemente se apague al soltar el pedal. Esto no solo compromete el motor, también tu seguridad y la de los demás. Este síntoma suele confundirse con problemas en el IAC, válvula de control de aire en ralentí, pero cuando el IAC está limpio y en buen estado, el TPS es el principal sospechoso. El apagado repentino puede dañar el catalizador y generar riesgo de accidente, por lo que no debe ignorarse bajo ninguna circunstancia. Síntoma 8. Dificultad para arrancar. Cuando el TPS está dañado, la computadora no recibe la señal inicial correcta sobre la posición del acelerador. Esto genera que al girar la llave, el motor tarde más en encender o incluso necesite varios intentos. En condiciones normales, al arrancar, la ECU ajusta automáticamente la mezcla aire-combustible para facilitar el encendido. Pero si el TPS envía datos erróneos, esa mezcla se vuelve inestable y el motor batalla para ponerse en marcha. Algunas personas creen que se trata de un problema de batería, bujías o bomba de gasolina y cambian piezas sin resolver nada. Pero si el coche sigue teniendo arranques difíciles, el TPS puede ser el verdadero culpable. Un mal arranque prolongado también desgasta el motor de arranque y descarga más rápido la batería, lo que complica aún más la reparación si no se atiende a tiempo. Síntoma 9. Falta de respuesta del acelerador. Este es el síntoma más evidente y grave de todos. Cuando el sensor TPS falla por completo, el pedal del acelerador deja de tener la respuesta habitual. Puedes pisar a fondo y sentir que el coche apenas se mueve, o que la aceleración llega con retraso. Esto ocurre porque la computadora no logra interpretar la posición del acelerador y, como medida de seguridad, limita la potencia para proteger el motor. En algunos autos, esto activa el modo de emergencia, que restringe la velocidad máxima y las revoluciones. La falta de respuesta del acelerador no solo vuelve inseguro el manejo, también puede dejarte varado en carretera si el sensor se daña por completo. En este punto, la única solución real es reemplazar el TPS, ya que repararlo rara vez devuelve la señal precisa que necesita la ECU. ¿Cómo probar un sensor TPS? Probar un sensor TPS es un proceso relativamente sencillo y puede hacerse con herramientas básicas. Aquí tienes los pasos detallados. 1. Usa un escáner OBD.
Conéctalo al puerto del vehículo. Busca códigos de error relacionados con el TPS. PCI 120, PCI 121, PCI 122, PCI 123 o PCI 124. Estos códigos te darán una primera señal clara de que el sensor está fallando. 2. Revisa visualmente el sensor y los conectores. Asegúrate de que no haya cables sulfatados, flojos o rotos. Muchas veces, la falla no es del sensor, sino de un mal contacto eléctrico. 3. Mide el voltaje con un multímetro. Coloca el multímetro en la escala de voltaje. Con el coche en switch on, llave en posición de encendido, sin arrancar el motor, conecta las puntas del multímetro al sensor. Pisa el acelerador lentamente mientras observas la lectura. La señal debe aumentar de manera gradual, normalmente entre 0.5, acelerador cerrado, y 4.5, acelerador a fondo. 4. Interpreta la señal. Si la lectura se queda fija, salta de golpe o muestra valores incoherentes, el sensor está dañado. Una señal irregular confirma que la ECU está recibiendo información errática, lo que provoca todos los síntomas que ya revisamos. ¿Cómo reparar o reemplazar un sensor TPS? En muchos casos, el TPS no se repara, sino que se reemplaza. Aún así, hay pasos importantes que pueden alargar su vida útil. 1. Limpieza del cuerpo de aceleración. A veces el sensor falla por acumulación de suciedad en la mariposa del acelerador. Una limpieza profunda con limpiador especializado puede solucionar el problema temporalmente. 2. Revisión de cables y conectores. Si hay sulfatación, humedad o cables quebrados, la señal se interrumpe. Reparar o reemplazar un conector dañado puede devolverle la precisión al sensor. 3. Reemplazo del sensor. Si después de las pruebas el TPS sigue fallando, lo mejor es cambiarlo. Es un repuesto relativamente económico comparado con los daños que evita. Catalizador obstruido, consumo excesivo de combustible o problemas de transmisión. La instalación suele ser sencilla. Quitar el viejo, colocar el nuevo y calibrar si el modelo lo requiere. 4. Reaprendizaje de la ECU. En algunos vehículos, después de reemplazar el sensor, es necesario reiniciar la computadora para que reconozca la nueva pieza. Esto puede hacerse desconectando la batería unos minutos o con un escáner automotriz. Para finalizar, el sensor TPS es un componente pequeño, pero su importancia es enorme. Cuando funciona bien, el coche acelera con suavidad, consume gasolina de manera eficiente y responde con precisión. Pero cuando falla, los síntomas son claros: jaloneos, ralentí inestable, mayor consumo de combustible, problemas en la transmisión, apagones repentinos y, en el peor de los casos, un coche que no responde al acelerar. La buena noticia es que diagnosticarlo no es complicado y reemplazarlo es mucho más económico que enfrentar las consecuencias de ignorar el problema. Un TPS defectuoso no solo afecta tu bolsillo, también tu seguridad al manejar. Si notas alguno de los síntomas que mencionamos en este video, lo más recomendable es hacer un diagnóstico inmediato y, si es necesario, cambiar el sensor. Esto garantizará que tu coche recupere su potencia, su eficiencia y, sobre todo, tu confianza al conducir. Cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez tu coche presentó alguno de estos síntomas? ¿Cómo solucionaste el problema? No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir más consejos de mecánica y mantenimiento automotriz.